Estamos ya en el espacio de entrevistas, temas políticos de esta mañana. William Hidalgo nos acompaña para analizar este escenario que no se lo preveía, pero que ayer generó especial interés y preocupación. Este pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de su comisión específicamente, para solicitar a la Corte Constitucional las explicaciones con respecto al tema de la consulta popular. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Que no se esperaba, una comisión que durante el gobierno anterior fue duramente cuestionada de su funcionamiento, su operatividad, de quién inclusive lo dirigía, y que ahora en cambio responde casi de manera inmediata a una acción presentada por los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que están siendo cesados. ¿Cuál es la lectura desde lo político de lo que está pasando? Fabricio, muy buenos días a todos los imabureños y imabureñas. En primer lugar, creo que hay que ratificar lo que nosotros siempre dijimos en el proceso electoral de la consulta popular. La consulta popular es solo un paso en todo este proceso que la ciudadanía debe asumir para descorreizar las instituciones y tener o recuperar un Estado de Derecho y de participación ciudadana. Lo dijimos siempre. Entonces, no es que el día domingo se acabó las elecciones y todo el mundo a descansar. La ciudadanía tenía que estar ojo pelado, porque era necesario que este tipo de artimañas iban a pasar, porque el correísmo, si bien fue derrotado, tiene un porcentaje de votación y todavía tiene enquistado en las instituciones del Estado algunas personas y personalidades que durante estos 10 años fueron los artífices de la debacle económica del Ecuador. Pero esto es un organismo internacional, un organismo que vela por el tema de los derechos humanos. Aquí hay que entender o leer dos cosas con respecto a lo de la Comisión y la Corte. 3 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cesados, proponen una demanda a la Comisión Interamericana de Derechos. 3 consejeros que no quieren dejar la teta. Como ya les toca, o se acostumbraron a ganar 5.000 mensuales, sin hacer nada, sin fiscalizar nada, solo nombrando a sus amiguis para que estén en las funciones del Estado, cubriendo a sus otros panas, ellos proponen de que por favor quieren seguir en la teta, para hablarlo claramente. La Comisión Interamericana envía a la Corte Interamericana de Derechos, y aquí primero nos viene una preocupación a nosotros. ¿No será que el presidente Correa está cobrando sus favores de que en el 2014 entregó $1 millón de dólares como aporte para la Corte Interamericana de Derechos? Nos preocupa y lo dejamos de eso para que investigue. Cuestionaba a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aseguraba que no era un estamento adecuado, que sus procesos habían sido ya corrompidos, que no tenía la probidad necesaria para actuar, y ahora resulta que la Corte actúa, no sé si a favor del expresidente Rafael Correa, pero sí de quienes ustedes aseguran han estado ligados al correísmo. Habría que tener dos cosas. Todavía la Corte aún no decide. Entonces, la Comisión se ha pronunciado. La Comisión se ha pronunciado. Pide un informe al Ecuador. Pide un informe al Ecuador y esto deberá ser defendido en 2 instancias. Primero, en la instancia jurídica. ¿Qué quiere decir eso? Lo que la Comisión solicita, la Corte Interamericana convocará en este caso al Ecuador y a sus abogados, por ponerlo así, en este caso los representantes que tienen que ser la canciller, y ha hablado de que va a ir el presidente de la Asamblea, entre otros, tienen que ir a defender jurídicamente la voluntad popular de ese 70% que le dijo sí a las 7 preguntas de la consulta popular. Y esta comisión que se ha conformado parte del presidente Lenín Moreno para presentar los argumentos de descargo de lo que está pidiendo la comisión, genera confianza porque ahí están personas muy ligadas a lo que fue el expresidente Rafael Correa, José Serrano, la canciller y un grupo más que fueron parte del proceso político de hace 10 años. Es por eso que nosotros hablamos de que la defensa de la voluntad popular, del triunfo del sí, en las 7 preguntas es desde dos lados. La jurídica, que tienen que hacerlo ellos, el Estado ecuatoriano. Y la segunda, que es la presión social. Los ecuatorianos votamos por el sí, el 70%. Redondeemos los números, no nos hagamos mucho lío. 70% dijimos sí. Esto es un mandato popular. No es que esto va a ir a la Asamblea a ser debatido si quieren o no, si los asambleístas votan o no por esta cosa. Nosotros lo que hemos dicho es que es un mandato popular que tiene que ser cumplido por todas las instancias del Estado. Entonces, los representantes que van a la Corte, o nuestros delegados, o los delegados del Estado que van a representarnos ya a presentar las defensas frente a la Corte, deberán hacer una defensa jurídica correcta, pero la Corte, honorable. Hay que aclarar, la Corte no cuestiona los resultados de la consulta popular,
cuestionan el procedimiento de convocatoria de la consulta popular, sobre todo la idoneidad y la constitucionalidad de la pregunta 3, que es para hablar específicamente del tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Creemos justo que el Ecuador, siendo un país soberano, cuyo artículo 1 reza de la Constitución nuestra, del Ecuador, de los ecuatorianos, la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad. Artículo 1 de nuestra Constitución. El pueblo es el soberano, lo dice nuestra Constitución. Ninguna autoridad supranacional, internacional, extranacional, tiene la capacidad de entrometerse en las decisiones de la voluntad del pueblo. Los acuerdos internacionales están por encima de las constituciones. Otra cosa sería, ¿no es cierto? Otra cosa sería de que haya sido una decisión de la Asamblea, del presidente, que cuestionaríamos nosotros la legitimidad de su decisión. Pero una voluntad popular, soberana, del 70% que hablamos de 9 billones de personas, de votantes, nos da a nosotros la legitimidad para decir que la consulta popular tiene que en este momento empezar ya a ejecutarse. Es por eso que nosotros hemos planteado, desde todas las instancias, desde la parte social, exigimos de que en primer lugar esta comisión, con la canciller a la cabeza, vayan y defiendan la soberanía de nuestro país y vayan y lo defiendan con honor, con altura, defiendan lo que 9 millones de ecuatorianos hemos dicho, que decir la mayoría de los ecuatorianos hemos dicho sí en la consulta popular, para cambiar y democratizar el Estado y descorreizar y quitar la corrupción de 10 años que existió en nuestro país. Y en segundo lugar, hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales, a la ciudadanía en general. Lo que nosotros ganamos en las urnas, y digo nosotros porque el pueblo ecuatoriano así lo hicimos, no puede ser quitado por 3 personas o por personas que aún siguen enquistadas en el gobierno y en las instituciones que van a seguir torpedeando ese trabajo. Los 3 consejeros nos dan un ejemplo de lo que puede suceder en la aplicabilidad de los resultados de la consulta popular. Es decir, no hay un ápice de posibilidad de que a lo mejor sí hubo un error normativo en torno a la convocatoria, preguntas como esta, no se la consideró de manera adecuada, no se cumplió los criterios jurídicos constitucionales para construir una pregunta, y tomando en cuenta que la consulta pasó no por un pronunciamiento de la Corte Constitucional, sino porque se argumentó que habían pasado los plazos y que eso pasaba por el decreto de ley. Entonces, bajo esa circunstancia, no hay la posibilidad de que a lo mejor desde la convocatoria hubo un error. En el supuesto caso no consentido desde nuestro lado, que esto hubiera sido así, de pronto estos consejeros, ¿qué estaban esperando? ¿Un milagro? ¿De que gane el no? Para yo seguirme quedando en mi puestito y ganar $5.000. La acción fue interpuesta antes de que gane, antes de que se dé la consulta. Claro, pero ya cuando estaba convocada la consulta popular. Entonces ya estaba convocada la consulta popular. A pocos días de culminar este proceso, este primer proceso de recambio en el país, la Comisión Interamericana toma una decisión, siendo un organismo internacional, quiere violar o violentar la soberanía decretada en las urnas por el 70% de los ecuatorianos. Nosotros hemos planteado en primer lugar de que hay que rechazar de manera categórica este tipo de cosas. La intromisión de instituciones extranjeras en las decisiones soberanas del pueblo ecuatoriano. Exigir que el gobierno cumpla con lo que tiene que hacer, cumpla con su trabajo y haga trabajar a las personas que tienen que estar en esto, trabajen y hagan y respondan al mandato ciudadano. Esto nos da una muestra de que siempre hay que estar. Ojo a lo que puede pasar. Esta idea quería decirle, Fabricio, si los 3 consejeros interponen estas medidas en diferentes instancias y torpedean la aplicación de la consulta popular, de la voluntad soberana, ¿qué irá a pasar en la Asamblea Nacional? Tal vez algunos asambleístas, para hacer las reformas al Código Integral Penal, al Código, de la democracia, a la Ley de Elecciones, para que se cumpla lo que dice lo que dijo la consulta popular con respecto a la no reelección indefinida, ¿no será que algunos asambleístas también ahí van a torpedear y van a decir, no, yo soy parte de ese 30% del correísmo, así que yo voto en contra? No, señores, esto es una orden del soberano, que es el pueblo, y ustedes asambleístas tendrán que cumplir con esa orden. De no ser así también, la ciudadanía entonces tiene la capacidad, ¿no es cierto?, de exigir la revocatoria del mandato a aquellos asambleístas pues que no cumplan con la orden, en este caso, de quien les paga el sueldo, que es el pueblo ecuatoriano. Muy bien, agradecemos a William Hidalgo reflexionando, analizando este tema que ha generado preocupación en las últimas horas en el país. Nos vamos a una pausa, tenemos más entrevistas.